Informamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un reporte sobre sus primeros 3 meses al frente del gobierno federal. Eric Pinto nos tiene los detalles, vamos a ver. En sus 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, cuyo objetivo es aclarar la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y envió una nueva a la Cámara de Diputados. Vamos a garantizar en la práctica y con la participación de los maestros, no se podría hacer de otra manera, de los padres de familia y de los especialistas o pedagogos, que mejore la educación en cobertura y en calidad. Envió reformas a la ley de remuneraciones a servidores públicos. Ahora, ningún funcionario podrá ganar más que el presidente. Estableció la ley de austeridad republicana que elimina gastos excesivos del gobierno, retiró las pensiones a expresidentes y canceló el aeropuerto de Texcoco. En ese sitio, en el lago de Texcoco, siempre íbamos a padecer de hundimientos. Nos iba a costar mucho el mantenimiento de ese aeropuerto. Vamos a resolver la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México en menos tiempo, en 3 años. Anunció la construcción del Tren Maya, que detonará el turismo en el sur-sureste de México, y también la construcción del tren transísmico, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. Será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá y con algunas ventajas importantes, adicionales. Tendremos disponibilidad de gasolinas y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. En materia de seguridad, emprendió el combate contra el robo de combustible, que permitió ahorros de hasta 50,000 millones de pesos y consiguió que se aprobara la Guardia Nacional, que este año desplegará 80,000 elementos a 150 regiones del país. En materia social, implementó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que más de 3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años serán apoyados con becas de 2,400 pesos para continuar estudiando y 3,600 pesos mensuales para capacitación laboral. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.